Este es el servicio informativo de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior. El nuevo director de Crimen Organizado a Interpol, Carlos del Puerto, dijo que la trata y el tráfico de personas en Uruguay son temas monitoreados de manera permanente por la unidad y anunció que no dejará pasar la oportunidad de actuar contra estas organizaciones. En la reunión anual de directores de las oficinas centrales de Interpol, y habiendo asumido hace poquitos días, estoy cumpliendo con el requisito de relevar a mi antecesor, el inspector Izquierdo, que pasó a retiro, y bueno, asumiendo este nuevo reto, este cargo que me han asignado, y un poco adornándome de lo que es las políticas de internacionamiento de las policías y conociendo nuevos contactos con los cuales poder desarrollar la actividad de policía internacional y de lucha contra el crimen organizado que nos asignaron. Interpol Internacional agrupa varias características de nuestra dirección. Más allá de que nosotros tenemos diversificado el aspecto de la inteligencia y de las drogas en direcciones diferentes, Interpol es una de las principales fuentes de prevención contra el terrorismo, que insisto, no es el cometido de nuestra dirección desde inteligencia, pero hemos trabajado en el área y todo aquel material que nosotros podamos recabar de que sirva como de interés para cualquiera de las direcciones, nosotros lo canalizaremos por los directores correspondientes, ya que no podemos estar todos acá. Vamos a canalizar toda esa información a cada una de las direcciones que corresponda de acuerdo a su cometido específico. Nosotros compartimos información con otras direcciones. Ustedes saben que yo vengo de migración, o sea, en su momento yo era quien brindaba la información para que la dirección contra la lucha del crimen organizado pudiera trabajar. Hoy estoy en este otro lado, ya conozco cuál es el espectro de los que entran al país. Hoy por hoy trataremos de buscar a aquellas personas que se dedican al tráfico de personas sin atentar a las víctimas, que son los que son trasladados de un lado al otro, que salen en busca evidentemente de nuevos horizontes y mejorar su calidad de vida. El tema es meter toda la información que tengamos al respecto, someterla a un estricto análisis para sacar las conclusiones para realizar una correcta prevención. Y este tipo de reuniones con países de todo el mundo, porque acá hay 190 países reunidos, es una de las mejores herramientas, porque acá, más allá del tema formal, he interactuado con la mayoría de los jefes regionales de Interpol, de los países vecinos y de toda Latinoamérica, que es de donde principalmente estamos recibiendo personas traficadas, ¿verdad? Yo creo que yo no me animaría a decir que es un tema controlado, porque el Uruguay sigue siendo un país de tráfico, más que de recibir traficados, pero como en la vida nada se puede decir nunca va a suceder. Hemos visto que hemos recibido una cantidad de flujo migratorio de gente que evidentemente fue traída engañada. Hemos visto que hemos recibido gente que ha sido sometida al trato de blancas, y hemos visto casos de gente que es traída al Uruguay como de paso para llevarlos al primer mundo. El Uruguay creo que hoy por hoy, más allá de que es un país muy chico, abarca todos los aspectos. Es un tema que no debemos descuidar, porque a nivel mundial es un flagelo, como ya he dicho varias veces. La delincuencia, donde haya un dinero para obtener, se va a abocar a eso y va a estudiar cómo sacarle provecho. Y nosotros no podemos dejar pasar la oportunidad de actuar contra esos organismos, porque tarde o temprano va a tener coletazos en nuestro país, porque
cuando a ellos se les aguda el negocio, igual deja a la gente tirada, y eso es un problema que nos crea un problema social. La palabra del director general de lucha contra el crimen organizado a Interpol, Carlos del Puerto. Este fue el servicio informativo de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior. La Cancillería y el Instituto Nacional de las Mujeres presentaron en el día de ayer el primer protocolo de actuación frente a casos de trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes. El material impreso presentado durante la jornada fue elaborada por el Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres, con el apoyo de la Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. Beatriz Ramírez, quien es directora de INMujeres, explicó que desde el año 2008 se trabaja en la trata de personas con fines sexuales y comerciales, elaborando distintas herramientas para abordar el problema. Bueno, esta es una primera herramienta que se viene impulsando desde hace un tiempo, su elaboración por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, con el fin de establecer los pasos que se deben dar frente a una situación de trata. Nosotros venimos trabajando desde el 2008 la temática de trata con fines sexuales comerciales y bueno, en la medida que se fue avanzando en una temática compleja como es la trata, bueno, nos fuimos dando cuenta de la necesidad de establecer un protocolo de intervención que permitiera colocar claramente, bueno, cómo actuar frente a una situación que indefectiblemente no todos tenemos como los elementos para realizarlo. Por lo tanto, bueno, esto es una herramienta fundamentalmente metodológica, pero que además coloca conceptos, porque es central conocer claramente, bueno, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de trata, pasos a seguir, o una operativa, una ruta, una hoja de ruta, pero también la normativa existente, porque también hay una normativa más reciente, el tema de la ley de migraciones y otras normativas, que bueno, es importante tenerla clara de manera de que poder marcarse en la misma, ¿verdad? Muy bien, ¿y dónde se va a distribuir este protocolo? Este protocolo es fundamentalmente para embajadas y para consulados, así fue la solicitud, fue además construida con el aporte de los cónsules y de los embajadores, que también en esto venían teniendo como una fuerte demanda por parte de las personas que bueno se presentaban frente a los temas de trata y que indudablemente ellos no tenían las herramientas como para hacer una buena intervención. Y por lo tanto, bueno, ya desde el 2008 y 2009 comenzaron por parte de Relaciones Exteriores a preocuparse frente a tener una intervención eficaz y bueno, y fue ahí que comenzamos un proceso de trabajo que luego además fue enriquecido en la medida que nosotros tuvimos el logro de un proyecto de Unión Europea que nos permitió instalar servicios. Hoy tenemos servicios de trata para mujeres y para niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, también esa experiencia práctica nos permitió también colocar nuevos insumos en esta guía. ¿Y la situación en Uruguay cómo es actualmente? Bueno, Uruguay es un país que tiene, en el cual convergen los tres componentes de trata, ¿no? Es un país de destino, de tránsito y de salida. Por lo tanto, bueno, indudablemente debe tomar recaudo frente al tema. Tenemos también trata interna de niños. La instalación de servicios nos ha permitido tener como una visibilidad y un conocimiento más preciso de estas situaciones, porque la gente, en la medida que se instalaron los servicios, comenzaron a acudir en busca de respuestas. Las personas que están en situación de trata o familiares o personas que bueno buscan respuestas frente a un caso, por ejemplo, de un joven que se ha ido fuera del país y no se sabe en qué situación está, o si ella llama y de alguna manera expresa una situación anómala en cuanto a su libertad y muchas veces, como decimos, frente a promesas que se establecieron y que después se han incumplido, ¿verdad? La publicación fue realizada en cumplimiento de la Ley 18.104 y forma parte de la implementación del primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades. También estuvo hablando la representante de la Comisión de Género de la Cancillería, Silvana Guerra, quien resaltó el trabajo institucional realizado para elaborar este protocolo que llevó más de un año. También al respecto comentó que en una segunda etapa se capacitará al personal de todas las misiones en el exterior. Y el Ministerio también presentó una guía de lenguaje universal e inclusivo, cuyo contenido fue catalogado como sexista, que no oculta
ni excluye a las mujeres con el fin de transitar hacia la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, según aseguró Guerra. Y bueno, este protocolo que mencionábamos consiste en una publicación de 111 hojas que incluye la conceptualización de la trata de personas, sus fines, el perfil de las víctimas, los principios básicos de intervención y cómo identificar a las víctimas justamente, y también tiene un apartado con un primer abordaje de cómo realizar la entrevista inicial, las acciones de protección y el posterior seguimiento del caso. También se presenta el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y asimismo se muestran los contenidos de varias leyes nacionales relacionados con la temática. Y también hay algunos datos respecto a la prostitución infantil. En este sentido, INAU denuncia un retroceso de 20 años en lo que respecta a los avances que se habían tenido en nuestro país. El INAU se oponen a una ley que fue aprobada por el Parlamento y que quita de la órbita del juzgado del crimen organizado los delitos de trata, de lo que estábamos hablando, justamente de prostitución y la pornografía infantil. La nueva ley lo que hace, modifica la normativa legal vigente sobre el lavado de activos y además le quita las competencias al juzgado del crimen organizado, entre ellas lo relacionado con delitos contra el Estado y los de trata, prostitución y pornografía infantil. Con la aprobación de la ley, los casos de trata, prostitución y pornografía infantil vuelven a ser competencia de los juzgados penales comunes de cada zona del país y solo pasarán al juzgado especializado si se comprueba que detrás hay una organización involucrada, y quien determinará eso es la justicia penal ordinaria. La idea es no sobrecargar los juzgados especializados con temas que no tienen la justificación para ser tratados allí. En el caso de la prostitución infantil, cuando son casos en el interior, se generan problemas para el juzgado porque debe desplazarse hasta el lugar, dijo en este caso el diputado Alfredo Asti. Y bueno, las modificaciones se hicieron a partir de consultas con jueces, fiscales y la Secretaría Antilavado y Antidrogas. Como mencionaba Federico, el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de INAU cree que con esta ley se está dando un retroceso de 20 años. En este caso, el presidente del comité, Luis Purcher, dijo que lo que habíamos logrado no alcanza para erradicar el problema ni para combatirlo eficientemente, pero si hoy tenemos problemas con este sistema, dejar de tenerlo nos aleja más de la solución. Y por su parte, la abogada Diana González, abogada de Infancia, Adolescencia Ciudadana, que es una organización que promueve y defiende los derechos humanos, sostuvo que la apuesta al juzgado del crimen organizado nunca se llegó a poner en práctica y que por eso fue poco eficaz en investigar estos temas vinculados obviamente a la trata de niños, adolescentes para la prostitución. Por esto es que en el artículo 4 de este proyecto de ley se toma una medida similar a la que se establece para la trata y para la prostitución y la pornografía infantil, y la ley aprobada determina que los delitos de corrupción contra el Estado solo pasarán al crimen organizado si son mayores de $20.000. Y es por esto que, como vos hoy mencionabas, también Regina, que el diputado Asti, decía lo siguiente, que es un tope similar al que existe para el contrabando, porque a veces un delito contra la administración pública puede ser la coima que se le da a un inspector para que no lo multe. Como estos hechos son reiterados, se le está sacando la posibilidad de tratar temas más importantes a los juzgados del crimen organizado. Y de allí este pasaje que se hace de, bueno, lo que tiene que ver con la trata, desligarlo de lo que es el crimen organizado, a lo cual aparentemente Asti lo que está queriendo decir es que, bueno, ahora entonces, como los juzgados del crimen organizado están sobredemandados de trabajo, bueno, le quitamos un poco de responsabilidad en un tema particularmente que es más que problemático, porque no se están tratando de coimas, y en esto no estamos poniendo delitos de primera o de segunda, pero sí, en este caso de la trata de personas, justamente hay personas en juegos donde están siendo violados sus derechos humanos,
explícitamente. Lo cual, por ahí vienen las críticas por parte de ENAU en que esto es un retroceso de 20 años, como citaban.